Un año más y ya van 37 ediciones y al igual que se consolida Fitur, la feria, junto a Berlín y Londres como una de las más importantes en el ámbito turístico, en el ámbito de ferias, Canet a su vez se consolida dentro de Fitur. Ya son 26 años, en los últimos 5 con la marca conjunta potente de Sagunto y Canet, a la que queríamos unir pues todo el patrimonio industrial, todo el patrimonio histórico, las bondades que aglutina Sagunto, a las ya conocidas de Sol y Playa de Canet, a ese turismo familiar, a ese club náutico, a ese cordón dunar que también es un emblema y una bandera junto con todos los galardones turísticos. Y este año como principales novedades pues es sumar un poco más la marca comarcal, es que decir, la gente también conozca que dentro de la misma comarca, aparte de todo lo dicho, tienen la Sierra Calderona, ese paraje natural y esos pequeños tesoros que aglutinan cada uno de los pueblos de la Baronía y de los valles. A partir de ahí, pues bueno, también venimos con una guía gastronómica, puesto que cada vez cobra más peso la gastronomía y sobre todo la gente que viene a Valencia viene por su clima y viene por el tema de la gastronomía. Y también, pues bueno, a pelearlo y muy ilusionados porque si 2016 fue un buen año a nivel turístico y en Canet se notó, 2017 no nos debemos confiar porque hubo factores externos como pueden ser la inestabilidad en el norte de África o el precio del dólar que no sabemos si van a seguir así. Por lo tanto, importante el trabajo en la feria, importante las herramientas que se desarrollan todo el año y ahora es el momento de venderlo. Tenemos varias citas concertadas con operadores, con importantes operadores comarcales, provinciales y vamos a buscar si también de ámbito nacional y a ello venimos, como se suele decir, con el cuchillo en los dientes y a vender lo mejor posible en nuestro municipio. Bueno, pues nada, otro año más aquí en esta Feria Internacional de Turismo, Fitur 2017. Esta es la 37 edición de la feria más importante o de las más importantes de ese ámbito nacional. Venimos, como casi todos los años, ya hace 25 Canet a defender el cobre, como se dice, y vamos a intentar tener las máximas reuniones con todos los operadores para que nos conozcan mucho más e intentar buscar esa desestacionalización en la medida de lo que sea posible. Canet es un municipio que por su enclave natural es ideal para la práctica de todo tipo de deportes. Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento queremos quitar esa estacionalización de solo la práctica de deportes o los eventos deportivos en el periodo estival, desarrollando todo tipo de pruebas deportivas, tanto carreras ciclistas como triatlones, voltes a peu. El Ayuntamiento de Canet tiene una gran oferta durante los meses de julio y agosto en todo lo que es el núcleo de la playa. Actividades para todo tipo de públicos, desde niños hasta gente más mayor. Unas 300 horas de deporte gratuito que abarca actividades como el aquagym, el zumba, crossfit. Aparte de toda la programación cultural que tenemos durante todo el año, sobre todo en verano, tenemos mucha programación para todos los públicos en general. Para niños, adultos, tenemos cine, tenemos actuaciones musicales, danza, teatro. En fin, estamos ofreciendo a todos los visitantes que vengan a Canet un sinfín de actividades culturales que están ocupando casi toda la semana.